Buenas noches con todos. En esta ocasión el tema que voy a abordar son los trastornos de la personalidad y la psicología positiva, partiendo desde la sintomatología hacia una dimensión mucho más integral de la promoción de la salud mental. Entonces, ¿qué es la personalidad? Partimos desde ahí. Es la dimensión individual de la experiencia racional acumulada, considerando un diálogo profundo entre el pasado y el presente, bajo un contexto cultural y un sustrato biológico. En este sentido, creo que es importante recalcar que todos somos producto en una medida de nuestra historia, de lo que hemos vivido, y en ese sentido, el diálogo entre el pasado y el presente nos dan elementos para construir nuestra personalidad. En otro punto, la nutrición racional, es decir, el amor y el reconocimiento, son el motor que construye y le da forma a la personalidad y a la identidad. Y principalmente esto porque tienen un estrecho contacto con nuestro primer sistema de pertenencia, que es la familia. Posteriormente, otros elementos a considerar son, como lo había mencionado, el sustrato biológico y el contexto cultural. En el primer caso, se hace referencia a que el sistema nervioso es como el hardware de nuestra personalidad, es decir, que son los elementos tangibles que le dan vida a nuestra personalidad. La genética sin duda juega también un papel importante en la transmisión de ciertas predisposiciones a desarrollar determinadas características o rasgos de nuestra personalidad. Y dentro del contexto cultural, estos rasgos se vienen afianzando o moldeando, porque sin duda influye decisivamente la cultura dentro de los rasgos que se pueden priorizar o que se pueden descalificar dentro del patrimonio psicológico de los miembros de una determinada cultura. Abordadas estas aproximaciones, entonces, ¿qué es un trastorno de la personalidad? De acuerdo al DSM-4, un trastorno de personalidad es un patrón permanente e inflexible de la experiencia interna y de comportamiento que separa reiteradamente al individuo de las expectativas que tiene la cultura sobre él. Regularmente tiene un inicio entre alrededor de los 15 años, es decir, a partir de la adolescencia o inicios de la edad adulta. Creo que es importante recalcar que un trastorno de la personalidad se refleja en ciertas perturbaciones que puede sufrir una persona en el plano de la afectividad, en sus relaciones interpersonales, en sus emociones e incluso a nivel de motivación. Un trastorno de la personalidad es un asunto de salud mental que muestra alteraciones en el comportamiento de una persona de forma prolongada a lo largo del tiempo, generando malestar y algunos perjuicios para el individuo. Dentro de los trastornos de personalidad, he decidido abordar el trastorno antisocial de personalidad, o el TAP, conocido como sociopatía o psicopatía. Está definido en el DSM-4 como un trastorno caracterizado por un patrón general de desprecio y violación por los derechos de los demás, que como hemos dicho anteriormente se presenta alrededor de la adolescencia. Este trastorno consiste en una incapacidad para adaptarse a las normas sociales que habitualmente rigen varios aspectos de nuestra conducta. Cabe decir que las personas que experimentan este trastorno de personalidad característicamente tienen problemas de irritabilidad, de sentimientos agresivos hacia los demás, los cuales se expresan en un contexto de amenaza o intimidación. Adicionalmente, creo que también es importante decir que se distinguen comportamientos que pueden ser catalogados como antisociales, teniendo en cuenta la continuidad evolutiva de dicho comportamiento, que puede iniciar en la infancia y se ve reproducida hasta la edad adulta. Existen algunas aproximaciones y perspectivas que nos brindarán mayor claridad en la comprensión de lo que es el TAP. En este caso abordaremos aspectos biológicos, neurofisiológicos, psicológicos y socioculturales. En el ámbito biológico podemos mencionar que varias anormalidades cerebrales se toman en cuenta como posibles causas del trastorno antisocial de personalidad, por ejemplo, los defectos en los lóbulos prefrontales de la corteza cerebral. En el ámbito neurofisiológico, se ha logrado establecer que las reacciones emocionales y las funciones cognitivas y de comportamiento que son inherentes a la conducta antisocial podrían estar mediadas por estructuras cerebrales como el hipocampo y la amígdala, entre otras, pero sobre todo en sus interconexiones.
En cuanto a las perspectivas psicológicas, se han identificado deficiencias neuropsicológicas relacionadas directamente con el funcionamiento cerebral, mismas que reportan pautas anormales en el aprendizaje, en la atención y también en las respuestas emocionales deficientes. En el ámbito sociocultural, por su parte, se concentran factores relacionados más bien con la familia y con los ambientes tempranos en los que el niño empieza a socializar. A partir de esto se generan experiencias que pueden hacer que los niños desarrollen un estilo de vida psicopático que se verá reflejado posteriormente en su adolescencia y en su vida adulta. En este sentido, ¿cómo puede aportar la psicología positiva? Sin duda hay intervenciones clínicas basadas en esta propuesta, cuyo paso inicial es generar un proceso de reflexión y de introspección en la persona, sobre todo con el fin de modificar su conducta en base a la concienciación de la naturaleza tóxica de su comportamiento. Es necesario tener en cuenta tanto los aspectos negativos como los positivos del funcionamiento humano, para poder comprender de mejor manera cómo generar una intervención clínica mucho más eficiente. Es entonces importante que situemos el marco terapéutico de una forma en que se incluyan tanto las fortalezas del individuo y sus experiencias positivas, como el efecto que pueden tener en una proyección a futuro, ya no solo poniendo de manifiesto sus debilidades, sino también, como hemos dicho, sus fortalezas. Integrar también las intervenciones positivas junto con estrategias terapéuticas para reducir la sintomatología puede potenciar el bienestar de la persona. Incluso puede dar mucho más pie a elementos un poco más difíciles de operativizar, como lo son la autoconciencia y la madurez emocional. Incluyendo también estrategias dirigidas a aumentar el bienestar, se puede generar un proceso de reducción en las recaídas de quienes sufren el TAP. Por otro lado, se pueden favorecer repertorios adaptativos del mejor funcionamiento general e integral de la persona, a través de motivar y apoyar al cliente en sus áreas de oportunidad y en las emociones positivas. Hay algunas pautas que pueden mejorar y potenciar las intervenciones clínicas basadas en la psicología positiva. 6 de estos puntos tienen que ver con las actitudes de la persona hacia sí misma, es decir, conciencia, identidad y autoestima. También tienen que ver con el crecimiento, la motivación y la implicación que tiene la persona con su desarrollo y con la vida misma. La integración reflejada en el equilibrio mental y el afrontamiento del estrés, la autorregulación, la conducta independiente, la percepción de la realidad desde una óptica más objetiva y sensible de la realidad social, dominio del entorno, que quiere decir la adecuación de las relaciones interpersonales y la resolución de problemas. Un punto vital es el abordaje social. Por lo tanto, es importante la promoción de la salud mental que trascienda más allá del estigma de la sociedad. Es decir, que a través de un mayor conocimiento de lo que implica la salud mental, se puede mejorar la comprensión de los factores de riesgo y los métodos de intervención, empezando desde el círculo más cercano de relacionamiento. Como habíamos dicho, la familia puede ser un medio de contención importante, a la vez que redes de apoyo social pueden fortalecer las intervenciones clínicas. A manera de conclusión, quiero compartir con ustedes algunas ideas a las que he llegado y en las que he aterrizado a través de esta investigación. Una de ellas se relaciona con que la psicología positiva ha logrado contribuir a una comprensión mucho más profunda e integral de lo que es la experiencia humana, y nos ha brindado valiosas experiencias en cuanto a cómo construir una vida más productiva, saludable y significativa. Resulta esencial, por otra parte, el que las intervenciones basadas en la psicología positiva presten atención tanto a las fortalezas como a las debilidades, pues de nada nos sirve hacer de estas algo excluyente, sino más bien contextualizarlas. En la infinita capacidad integradora de los ecosistemas con los que nos relacionamos como seres humanos, podemos generar recursos muy nutricios, y en este caso, para quienes sufren del TAP, se puede convertir en una herramienta para ser seres humanos resilientes, es decir, sujetos que, a pesar de estar marcados por circunstancias adversas, pueden potenciar su propia rehabilitación y desarrollo. Comparto con ustedes algunas referencias bibliográficas
Y finalmente les recuerdo que la salud mental no es la ausencia de un desequilibrio, sino la fortaleza para superarlo. Muchas gracias.